Y mucha polémica ha generado esta denuncia contra la ministra Rubilar en este reportaje de Canal 13. Según la investigación, la secretaria de Estado habría usado recursos públicos para favorecer la campaña electoral de su pareja, Cristian Pino, candidato a diputado por el Distrito 8 en Santiago. Maribel Retamal nos cuenta más detalles desde La Moneda. ¿Cómo estás, Maribel? Muy buenos días. Hola Claudia, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Claro, polémica ha generado este reportaje que fue emitido por Canal 13 en el día de ayer, donde se da cuenta de la denuncia que realizaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en contra de la ministra Carla Rubilar. Esto porque, según lo que establece esta investigación periodística, la ministra Carla Rubilar, la secretaria de Estado, habría favorecido electoralmente con recursos públicos la candidatura de su pareja, Cristian Pino, quien va como candidato a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados por el Distrito número 8. Especialmente lo que se indica en esta investigación es que la ministra habría favorecido electoralmente a su pareja, a Cristian Pino, candidato a la Cámara de Diputados por el Distrito 8, donde él es parte de unos chats institucionales, donde se habla en esos chats específicamente de las actividades de la ministra y donde también en ese chat se hacía parte de la campaña de Cristian Pino y se comentaba finalmente estas actividades. Lo decíamos, una denuncia que es emitida por Canal 13 en un reportaje y donde en el día de hoy ha habido silencio, al menos del comité político. Vimos pasar hace unos pocos minutos al ministro de Salud, Enrique París. Le preguntamos por la situación de quien es compañera suya, por supuesto, en el gabinete del presidente Sebastián Piñera, la situación de Carla Rubilar. Esto fue lo que respondió. Pero usted es un ministro del gabinete del presidente Sebastián Piñera y ella igual, por eso le pregunto como funcionario público, ¿qué opinión le merece aquello? No me voy a referir a eso. Muchas gracias. Pero usted es un ministro... Sí, ese fue el ambiente. Él no se quiso referir a la situación de Carla Rubilar, de la ministra de Desarrollo Social, y donde, claro, está esta denuncia en contra de la secretaria de Estado apuntando de que habría favorecido la campaña electoral de su pareja, Cristian Pino. No ha habido declaraciones durante esta jornada acá en el Palacio de La Moneda. Lo que sí habrá y está sucediendo es el comité político, donde el presidente Sebastián Piñera se reúne con parte de sus ministros, entre ellos el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien acaba de llegar al Palacio de La Moneda, también el vocero de Gobierno, Jaime Belolio, y el ministro Sexpress, Juan José Osa. Todos ellos reunidos y donde se espera que pueda estar la ministra Carla Rubilar. Hasta ahora no la hemos visto acá en el Palacio de La Moneda y todavía no ha emitido ninguna declaración al respecto. Habló durante esta jornada candidato a senador, Jaime Mañalich, quien es muy cercano a la ministra Carla Rubilar. Comentó, por supuesto, esta situación polémica en la que está envuelta. Pasemos a escuchar esas palabras. Bueno, le he pedido a la Contraloría General de la República que inicie una investigación, una auditoría, una fiscalización en el Ministerio de Desarrollo Social con el objeto de que se determinen las responsabilidades de la señora ministra y de otros funcionarios que aparecen involucrados en esta evidente contravención a la ley y a las instrucciones que la propia Contraloría ha señalado. Lo que yo esperaría es que la Contraloría, luego de estudiar los antecedentes, ordene un sumario en contra de la ministra de Desarrollo Social, la señora Carla Rubilar. Sí, yo había presentado las palabras de Jaime Mañalich. Él habló también durante esta jornada, se refirió a la situación de Carla Rubilar, pero a quien escuchábamos era Gabriel Asensio, el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, quien presentó un oficio a Contraloría para indagar eventuales responsabilidades de la secretaria de Estado en torno a todo lo que tiene que ver con estos cuestionamientos que se han hecho a estos chats, por ejemplo, y donde lo que pide el diputado Gabriel Asensio es que la Contraloría pueda indagar eventuales responsabilidades al respecto. Habló también el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Él dijo de que era una situación, por supuesto, que había que investigar y que se esperaban las palabras de la ministra Carla Rubilar. Escuchemos esas palabras.
Tercero, efectivamente, que todos los hechos se investiguen hasta las últimas consecuencias. Hasta donde nosotros sabemos, y de los antecedentes que disponemos, con la propia Carla Rubilar, nosotros creemos que acá no hay uso de recursos públicos y por tanto estos hechos deben ser clarificados, deben ser investigados hasta las últimas consecuencias, pero los antecedentes que nosotros disponemos es que no hay uso de recursos públicos. ¿Y RN va a apoyar, sigue apoyando entonces a Cristian Pino como candidato? Probidad, transparencia y presunción de inocencia. ¿Pero lo respalda usted como candidato a Cristian Pino? Probidad, transparencia y presunción de inocencia. Podría estar difícil el tema para la todavía ministra Carla Rubilar, ¿no? Justamente que los otros ministros no quieran hacer declaraciones, porque muchas veces cuando pasan este tipo de cosas irregulares o que parecen irregulares, en general saltan a la defensa, ¿no? En este caso de la autoridad, lo cual no ha sucedido. Se podría estar consignando por ahí alguna vocería oficial, tal vez, ¿cierto? Se podría hablar ya de una eventual renuncia. No sé qué suena por ahí, Maribel. Por otro lado, claro, ahí veíamos algún tipo de defensa. Sin embargo, lo que mostraba el reportaje de Canal 13 ya es bastante ilustrativo, porque acá lo que se pone en duda es si estos funcionarios que por lo demás trabajan para la ministra Carla Rubilar y no para el candidato a diputado, ¿no? Que sobre todo cuando empieza la campaña se debería haber salido de todos esos chats. Hay una parte justamente en estas conversaciones donde la ministra pide que se encierren en su oficina a trabajar sobre la campaña y en un computador que sea personal de uno de los periodistas y que controlaran el volumen de la voz. O sea, si se da este tipo de instrucciones es porque claramente no estaba dentro de la regularidad hacer ese tipo de reuniones cuando no se trata del trabajo por la ministra, sino por su pololo. Sí, bueno, es bastante compleja la situación donde está involucrada la ministra Carla Rubilar, por lo que tú decías, estas instrucciones y además donde se comentaba en este chat institucional sobre las actividades de campaña de Cristian Pino, que es pareja, recordemos, de Carla Rubilar. Entonces, claro, es bastante compleja la situación que es denunciada, recordemos, por los propios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Por ahora, ¿qué se nos ha dicho acá en el Palacio de la Moneda? Están reunidos los ministros del Comité Político. Decíamos que había llegado recientemente el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, a reunirse con el presidente Sebastián Piñera. No hemos visto a Carla Rubilar, ella es parte del Comité Político y debería estar acá en esta reunión que se hace todos los lunes, pero que el día, claro, tiene un cariz distinto por esta polémica que involucra a la secretaria de Estado. Por ahora, nada oficial, están reunidos, estamos a la espera de alguna vocería, sobre todo, por supuesto, de Jaime Belolio, el vocero de gobierno, si es que se respalda o no a la secretaria de Estado. Así que, por supuesto, nos vamos a comunicar porque si es que hay palabras acá de parte del gabinete del presidente Sebastián Piñera refiriéndose a la situación de Carla Rubilar. Porque uno se puede preguntar dónde está el límite. Sabemos que Cristian Pino comenzó a trabajar directamente para Carla Rubilar y a tener injerencia en el trabajo que hacían los periodistas de la ministra, ¿no? Independiente de que lo hayan contratado por 2 pesos para que esto no generara más ruido y para hacerlo dentro de una normativa o de la legalidad, ¿no? Pero ¿dónde está el límite ahí en esas dos relaciones, ¿no? de trabajo y en este caso sobre todo que puede generar obviamente una influencia sobre la campaña, ¿no? de Cristian Pino, tomando en cuenta que claro, esas asesorías comunicacionales son importantes, pero acá estamos hablando de personal que fue contratado por el gobierno para hacer lo propio, pero con la ministra, no con un candidato a diputado, ¿no? Y ahí yo creo que es importante establecer los límites y por eso esta denuncia. Sabemos que había los funcionarios, ¿no? Nosotros lo conocemos en la interna, estaban un poco molestos, ¿no? Desde que ingresa Cristian Pino de alguna manera, ¿cierto? A tener cierta influencia sobre su trabajo, pero ya acá estamos hablando de algo completamente distinto y que a todas luces parece irregular. Vamos a ver qué es lo que dice el gobierno al respecto después de este comité político, donde se debería haber presentado Carla Rubilar. No sabemos si eventualmente llegó más temprano, pero lo que sí sabemos es que al menos tú y los periodistas ahí en La Moneda no la han visto. Claramente acá están viviendo una crisis importante después de que se destapara todo esto. Lo hemos visto, ¿no? Como la prensa también se ha volcado sobre este tema, porque sin duda que es algo donde ahí hay que ir un poquito más profundo, ¿no? Para ver de qué se trata y el gobierno. Vamos a ver si es que sale a esclarecer esto o se toma una decisión o en definitiva se prolonga y se estira el chicle, ¿no? Dentro de esta crisis, porque sin duda que es una crisis más encima en tiempos que son súper difíciles también para el gobierno.
Exactamente, es una situación bastante compleja donde en paralelo el propio presidente Sebastián Piñera está pasando también por una situación muy difícil, su gobierno con una acusación constitucional en su contra. Todo esto, claro, cuando se conmemora en el día de hoy el segundo aniversario del 18 de octubre del estallido social y claro, son momentos turbulentos los que está pasando el gobierno donde se agrega finalmente esta crisis que involucra a Carla Rubilar y donde por supuesto vamos a estar muy pendientes de si hay alguna vocería, alguna información de último minuto del Palacio de la Moneda, por supuesto, en torno a qué va a pasar con la secretaria de Estado, cuáles van a ser los caminos que va a seguir, si es que da un paso al costado o si que es ratificada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Exacto. Cualquier movimiento, Maribel, vamos a retomar el contacto inmediatamente contigo. Muchas gracias. Sí, nos vemos.